7 Días TV, una puerta al paraíso. Hola, ¿qué tal amigos televidentes de 7 Días TV, una puerta al paraíso? Yo soy Aliet Solano y les doy la bienvenida a la 16ª emisión al aire de este su programa Testimonios TV. Hoy estará con nosotros un invitado muy especial, víctima del COVID, quien padeció una crisis de salud al borde de la muerte con un daño pulmonar del 95%. Donde científicamente no existía esperanza alguna para continuar viviendo según los médicos por su estado pulmonar en que se encontraba. Más adelante estaremos conversando con él sobre su testimonio, el cual él mismo lo ha denominado los mensajes de Jesús. Y en el segmento Alimento para el Alma, 7 Días TV, una puerta al paraíso, nos trae como reflexión el Salmo 89 titulado Pacto de Dios con David. Y recuerden que estamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva a través de 7díastelevisión.com. Y así comenzamos. Y ahora, en el Valle de San Jacinto desde Hemet, California, la cadena de televisión cristiana para el mundo, 7 Días TV. Nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros. Música, testimonios, noticias, invitados especiales, recetas, eventos y los diferentes temas específicos a través de la palabra de Dios. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y ya nos encontramos en el set de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, con nuestro invitado el día de hoy, el pastor Brian de Moya. Gracias, pastor, por aceptar la invitación a su programa Testimonios TV. No, gracias primeramente a Dios por este honor de estar aquí. Desde que lo conocí estando en Colombia, soñé con este momento, lo confieso, no lo digo por causar una buena impresión, sino que a través de Héctor vi todo lo que ustedes hacían y yo dije, bueno, cuando Dios me envíe a Estados Unidos, tendré que estar allá. Para mí es también un honor poder compartir con ustedes, con tu esposo, tu familia, que me den acceso a 7 Días TV. Y me encanta eso del logo de una puerta al paraíso. Gracias, pastor Brian, porque muchas veces Dios trabaja de una manera tan inusual que uno dice, wow, Él junta a las personas y todo lo que Él hace no es en vano. Pastor, cuéntenos una breve reseña de esos primeros 20 años de su trayectoria. Según su biografía, nació en Santa Marta, Colombia. Cuéntenos. Colombiano de nacimiento, de la ciudad más antigua de Sudamérica. Santa Marta ahora en 2025 cumple 500 añitos. Qué lindo. Santa Marta es una ciudad turística, una ciudad hermosa, una ciudad al frente del mar Caribe, con unos atributos naturales maravillosos que invito desde ya a toda la gente que se conecta con 7 Días TV para que nos visiten. Es una ciudad sumamente hermosa que les va a encantar. Pero mi vida giró durante esos 20 primeros años en torno a la música. La música llegó para mí como un regalo de Dios, porque no fue algo con lo que yo nací. Sinceramente fue un regalo que Dios me dio en el transcurso de mi vida, de la existencia. Dios siempre ha dado dones y regalos a las personas. Lo que pasa es que unos los descubren antes, otros los descubren después, y resulta que esos dones, si se usan para su obra, se hacen cosas grandes y maravillosas. Cuéntenos. Pero mira, ahora que estoy en el Evangelio entiendo que también nosotros podemos anhelarlos. Y si algo tú no tienes, pero se lo pides a Él, Dios te lo puede dar. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12, en el último versículo, el 31, dice, anhela los mejores dones. Hay tantas cosas, solo que no tenemos acceso a ellas por no tener el conocimiento. O a veces se tienen y no tenemos el conocimiento. Además, y se usan mal, porque también yo creo firmemente que Dios a todas las personas del mundo entero, a todos nos dio mínimamente un don. Mínimo. Hay otras personas que tienen más y que pueden añadir a lo que tienen incluso más, porque Dios es especialista siempre en añadir, en cada día dar más. Y dentro de esos 20 primeros años vengo de un hogar católico donde aún todavía esas raíces persisten, y a causa de eso
inclusive en un tiempo de mi vida, en esos 20 primeros años, hasta consideré ser sacerdote católico, porque cuando fui católico, fui un católico devoto, entregado, de aquellos que iba 1 o 2 veces a la semana a la misa, y que realmente intenté vivir mi fe lo más cercano posible, pero hubo un día en que sentí que realmente más lo hacía de una manera mecánica, y ya llegó el tiempo en que estar allí en las distintas iglesias donde intenté tener una mayor conexión con el Señor, llegó un momento en que ya en la iglesia no llenaba esa parte espiritual en mí. Querías encontrar una relación como más personal e íntima con Él. Definitivamente. ¿Y cómo hizo ese proceso? De hecho, me sentía muy culpable. Lo primero que quiero decirte, y no por congraciar con nadie, es que en nuestra congregación nosotros respetamos y amamos a las personas de todas las congregaciones. Así debe ser. Porque fue lo primero que, cuando comencé a servirle a Dios, lo primero que Dios me mostró: tengo ovejas en todos los rebaños. Y para mí, si tú eres católica, adventista, testigo de Jehová, si le estás sirviendo a Dios y Dios te tiene allí, pues sírvele con lo mejor que tengas. Y yo promuevo el respeto entre las confesiones de fe. No me gusta que haya discriminaciones, pero que tampoco seamos ciegos y no veamos las cosas que eventualmente nos pueden distanciar y separar del amor de Dios. Porque creo que en las religiones también, así como hay cosas buenas, también hay algunas prácticas no tan buenas. Y tal vez lo que a mí me abrió los ojos era ver la devoción específicamente a María, y yo me sentía culpable, realmente me sentí culpable por nunca haber desarrollado esa comunión con ella. Y llegó un día en que yo recuerdo literalmente estar allí arrodillado y yo pidiendo que quería tener una experiencia, porque ya estaba realmente aburrido de que todo el mundo hablaba maravillas de su comunión con María, la cual en nuestra iglesia la respetamos, consideramos que es una mujer importantísima en la historia de las Escrituras. El ejemplo de ella como mujer es digno de admirar y hasta de imitar las mujeres, porque creo que es un ejemplo de mujer. Pero sentía que no me conectaba, y en vista que yo quería esa conexión, que quería esa cercanía, pero que no se daba, desistí y simplemente comencé, hoy entiendo, guiado por Dios, a buscar ese crecimiento espiritual desde otro vertiente del cristianismo. Hay una parte muy importante que dice la Biblia, Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie me las arrebatará de la mano de mi Padre, porque yo y mi Padre uno somos. Amén. Así son las ovejitas, cuando ellas escuchan la palabra de Dios, saben a quién le sirven. Me parece muy importante todo esa sed que usted tenía de buscar ese contacto y ese anhelo directo con Dios. Cuéntenos cómo siguió ese proceso después. Bueno, ya después que yo me separo y digo, bueno, claramente no siento esa conexión, claramente no está pasando nada acá, y surge primero de una necesidad propia, interna, de cada uno de nosotros, de no sentir que nuestra vida espiritual ha llegado como a su techo, a su límite. Yo creo en la palabra de Dios que dice que cada día nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, y el nivel nuestro de hoy no debería ser el mismo dentro de un año ni dentro de 5. Entonces siempre hay un nuevo aprendizaje, siempre en Dios hay algo nuevo por descubrir, aún sobre aquellos temas sobre los cuales nosotros creamos ya tener conocimiento, porque la palabra, como dice la Escritura, es viva y eficaz. Y cada vez que tú la lees, así sea el mismo texto, por ejemplo el que tú acabas de leer, el Espíritu te va a revelar una faceta nueva de esa enseñanza. Maduración. Exacto, entonces vamos madurando y vamos creciendo. Me doy a la oportunidad en esos primeros años, como hasta los 25, 27, confieso que me di la licencia, por decirlo de alguna forma, de ir a distintas iglesias. Conocí un poco, digamos, de la diversidad religiosa que también existe, y por eso puedo valorar también los esfuerzos que hacen hermanos de distintas congregaciones, y mirarlos con respeto y abrazarlos en la medida que se dejen abrazar, porque también entiendo que no soy el Espíritu Santo para coger a todo el mundo y querer cambiar el mundo. Quien hace el cambio es Él. Además que el amor y el respeto son una mezcla junta, es decir, tienen que estar conectadas para poder respetar los ideales de cada persona y dejar que cada quien busque esa relación íntima con Dios. Definitivamente. Entonces yo creo que cuando en tu corazón, en tu mente, hay cosas que no dan respuesta en el lugar donde por alguna razón naciste espiritualmente o fuiste plantado
por el mismo Señor. El mismo Dios es el que crea los movimientos. Amén. Recordemos que Jesús, antes de su ministerio público, Él también se sujetó a las creencias, a las doctrinas de la religión existente. O sea, Él iba a la sinagoga, allí predicaba. Sus maestros fueron los mismos que después, con el paso del tiempo, Él criticó. Porque él decía fariseos hipócritas, a los saduceos, todos esos fueron los que fueron construyendo el carácter desde lo humano, desde lo doctrinal de Jesús. Mas cuando su ministerio fue revelado, ya en esa gran comunión, siendo el mismo Dios y estando dirigido por el Padre, ya Él reveló los planes de cómo verdaderamente era que el Señor mismo podía darle aplicación a todo lo que en la estructura hasta ese entonces conocida se enseñaba. Y muchas doctrinas y muchas prácticas carecían del espíritu, eran letras. Por eso la Biblia dice de que la letra mata, más el espíritu es el que vivifica. Y muchas veces podemos tener mucho conocimiento, pero cuando no hay revelación del espíritu, es letra muerta. No. Además que Jesucristo siempre iba donde estaba la necesidad. Él trataba al enfermo con el amor. Inclusive a los que estaban leprosos, Él iba hasta donde fuera que tenía que estar y sin ninguna miedo o temor iba a impartir su palabra, más los ungía para que Dios hiciera la obra en él también. Yo creo que Jesús, en todo aquello que donde Él irrumpe, hay un cambio y hay transformaciones. Yo considero y respeto los que piensan distinto, que el paso de Jesús por la vida de alguien se nota y deja huellas. Una vez que llega. Claro, y una de ellas, para mí, desde la experiencia que yo he vivido hasta ahora, es el amor. El amor, la manera como Dios nos enseña lo que es verdaderamente amar. Porque antes de Cristo, cada uno de nosotros tiene una concepción distinta del amor y lo tendemos a confundir, a mimetizar con otros sentimientos y creemos que aquello que experimentamos era amor. Sí. Mas cuando el Señor nos confronta a través de su palabra, en el caso mío personal, llegamos a la triste conclusión que nunca habíamos amado. El amor lo puede todo cuando es de Dios. Bueno, y ustedes no se muevan de ahí, que ya continuamos con la entrevista de nuestro invitado del día de hoy. Ya regresamos. Y ahora, 7 Días TV, una puerta al paraíso, nos presenta su programación semanal en diferido a través de 7díastelevisión.com, haciendo clip en la ventanilla Programas TV. Domingos, Testimonios TV, con la conductora y salmista Aliet Solano. Lunes, Gratitud TV, con los pastores Santos y Giovanna González. Martes, Diosidencias Mujer, con la oradora y conductora Marina Reyes. Miércoles, nuestro show de cocina, no solo de pan vivirá el hombre, de 7 Días TV Network Radio y Televisión, con la nutricionista y conductora Giselle Hernández. Jueves, Dios Musical TV, donde nuestros salmistas y músicos invitados presentan sus proyectos musicales y la historia que hay detrás de cada una de sus canciones. Viernes, La Voz de la Entrevista, con el productor y director de 7 Días TV Network Radio y Televisión, Héctor Enrique Cancelado. Sábados, Vivencias TV, con la conductora y oradora Raquel Gutiérrez. Nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y de nuevo con ustedes, gracias por su preferencia y nos encontramos nuevamente aquí con el pastor Brian de Moya. Pastor, cuéntenos este maravilloso testimonio. Continúa. En el año 2021, después de todo este aprendizaje de las búsquedas, llegó el tiempo de la pandemia. Sí. Como ustedes saben, fue un tiempo muy especial donde muchos perdimos seres queridos, amigos. Fue un tiempo muy difícil. A muchos nos dejó muchas cicatrices. Definitivamente. Y en el caso de tampoco fui la excepción de ese tiempo. Pero hoy entiendo y le doy gracias a Dios porque considero que fue el mejor tiempo de todos. A pesar de lo duro, a pesar de lo difícil, para mí, Pastor Brian de Moya, fue la mejor experiencia. En el año 2021, producto de mi desobediencia, me enfermé. Y eso me llevó a estar en cuidados intensivos. No sé cómo aquí, si se entiende el concepto de cuidados intensivos. Intensive care. Exacto. Es lo mismo. Muy bien. Allí estuve con un daño pulmonar del 95% de mis 2 pulmones. ¿Por cuánto tiempo? Estuve en total 14 días hospitalizado.
Y estando allí entendí la fragilidad definitivamente del ser humano. ¿Cuán frágil somos nosotros, A seres veces, humanos? a veces sí, nos creemos invencibles y creemos que esas experiencias fuertes las viven otros menos nosotros. Y que la muerte nunca va a tocar a la puerta de nosotros. Y literalmente estuve así porque de hecho en los reportes médicos siempre se nos informó que solo un milagro podía salvarme a causa de el porcentaje tan extremadamente 95 alto es muy alto. del daño pulmonar, cuando gente con 30%, 50% Colapsa. colapsaba y moría con saturaciones de 60, cuando tu cuerpo no debería tener por debajo de los 92 o 90, con gases arteriales, cuando los normales son de 300 a 400 unidades, ahí me lograron bajar a 39. Prácticamente yo estaba muerto, pero Dios tenía un propósito conmigo, y estando allí, cuando me anuncian que me van a intubar, tuve un conflicto terrible con Dios, porque incluso antes de haber caído enfermo, yo decía... ¿Para ese entonces estaba consciente o estaba...? Sí, gracias a Dios todo fue consciente. No perdí la conciencia, y a pesar de todo seguía respirando, porque también desde muy joven aprendí las técnicas de respiración diafragmática. Y en vista que mis pulmones no funcionaban adecuadamente, de manera consciente, todo ese tiempo en cuidados intensivos, me dediqué a practicar la respiración diafragmática. ¿Y cómo es ese proceso? La respiración diafragmática es la respiración que todo cantante debería usar, en el cual la dependencia, el control, el soporte del aire no se le deja a los pulmones que están en nuestra parte superior, sino al diafragma, que es una especie también de bolsa, compresor. Exacto, que se encuentra entre nuestros pulmones y nuestro sistema digestivo. Nosotros los cantantes, a través de estas técnicas, y cualquier persona cuyo trabajo sea la voz, aprende a respirar de esta manera. Y la respiración, que de hecho vale la pena decir, es la respiración con la que el ser humano nace. Yo no sé si tú te das cuenta cuando te has cargado un bebé y tú tienes al bebecito cargado, tú no ves que él respira así, sino que lo que se le mueve es su abdomen. No sé si tú estás percatado de eso, Aliet. Con mis bebés sí. Claro, entonces es su barriguita la que se mueve. ¿Por qué? Porque Dios en su diseño perfecto hace que nosotros llevemos el aire hacia el diafragma, pero el paso del tiempo, la actividad física, el mismo desconocimiento y muchas cosas hacen que esa respiración suba a los pulmones, que igual va a seguir ocurriendo en la respiración diafragmática, pero yo te hablo del soporte vocal. Entonces, ya que mis pulmones no servían, yo comienzo a hacer todas estas técnicas, y los médicos se quedaron siempre impresionados como con un daño pulmonar tan alto yo no me estaba ahogando, porque precisamente la gente moría por asfixia porque le faltaba el aire. A mí nunca me ocurrió tal cosa, a pesar de que los exámenes siempre mostraban esa mancha blanca, con el 95% tan alto. Y me llega la noticia de que mañana te vamos a intubar. No. A mí se me derrumbó el mundo, yo me sentí sumamente mal. Recuerdo que tuve una confrontación con Dios, porque en ese momento, como tal vez te ha ocurrido a ti, no lo estoy asegurando, o a ti, querido o querida televidente, siempre tenemos la tendencia a pensar que nuestros males no son el producto o consecuencia de nuestras acciones, sino que son un castigo de Dios. Sí. Es algo que es una realidad. Tendemos a creer que si algo falla, que si algo sale mal, es Dios el que me está castigando. Y tú, Dios, ¿por qué me castigas? Esa fue mi actitud. Pero el Señor me recordó que Él me había dado todos los avisos para que yo no hubiese ido a aquella reunión donde todos los que fuimos a encontrarnos, a reunirnos y compartir, terminamos enfermos. ¿Todos? Dios todos, de muchas maneras me habló en ese momento que no lo hiciera, pero al final, por eso te digo, producto de mi desobediencia, fui, llevé la enfermedad a mi casa, y no solo terminé enfermo yo, sino que enfermé a mi madre. Gracias a Dios, ella no desarrolló la enfermedad de manera grave, pero a mí me mandó el mismo día, de hecho, para cuidados intensivos. Y estando allí, tuve esta noticia, y eso para mí fue tremendo. Pero hoy en día le doy gracias a Dios. ¿Por qué considero que fue la mejor experiencia de mi vida? Porque estando allí, yo tomé una actitud y dije, bueno, yo necesito, si me voy, yo quiero irme en paz con Dios. Me tengo que poner a cuentas con Dios, o luchar para que Dios haga un milagro en mí. Y comencé ese proceso, me desprendí realmente de todas las cosas que me ligaban a mi casa, a la familia, el hogar, trabajo, todo para poderme dedicar única y exclusivamente a Él. Y la gran sorpresa de todo esto, Aliet, es que ese día, estando allí, ¿hablabas con Dios? Con lágrimas, sí, claro, porque comencé como bien te dije, a ponerme a cuentas, a traer aquellas cosas que yo sabía que no estaban bien en mi vida. El balance de pérdidas y ganancias. Total.
Y a todos nos llega la a factura. todos nos llega la hora, y la hora mía llegó de hacer ese balance. Y sobre todo quiero anotar, para poner un poquito más de contexto, y es que en esa sala de UCI, todas las personas, y no miento cuando te digo a ti, televidentes, el 100% de la gente que estaba conmigo alrededor, todas murieron. Y yo vi una a una morir en esa sala de cuidados intensivos. Por tanto, yo mismo esperaba mi turno. Y yo decía, ya todos los que entraron conmigo murieron. ¿Será que sigo yo? Y por supuesto que esto era un desafío para mi mente, no perder la calma en ese momento cuando tú ves todo el desplazamiento de doctores, de enfermeras, intentando reanimar a alguien. No perder la calma y no perder la fe. Amén. Entonces para mí fue un reto, y yo le lanzo a Dios una pregunta desafiante y le digo, ¿cuál fue ese grande pecado que yo cometí por el cual tú hoy me castigas? Porque esa era mi visión. Llorando. Y la respuesta de Dios, por eso yo considero a Aliet, y no lo digo por que nadie me mire con ojos distintos, que cada vez que yo recuerdo la manera como Jesús me abordó, mi primer amor no ha desaparecido, y le pido a Dios todos los días que no desaparezca. Por el contrario, siento que le amo más desde el primer día, porque lo primero que el Señor me dijo era de que Él había pagado un precio por mis pecados y por mis culpas, que yo no le debía nada, que Él no me estaba castigando, sino de que era una consecuencia de mis acciones. Desobediencia. Y claro, y yo abrí los ojos y recordé que en realidad era yo, no era Dios castigándome. Eran mis acciones las que me tenían allí. Era mi culpa. Y por eso yo hoy le puedo enseñar a otras personas a dejar de buscar los demás los culpables. No, el culpable eres tú. Sí. Las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, sí es verdad que está el enemigo, es verdad que hay una guerra espiritual, todo eso es cierto. Pero es yo no tu te digo que no, desobediencia. pero eres tú el que sucumbe ante la prueba, ante la tentación. Es cada uno el que es atraído desde su propia concupiscencia. Esa la palabra nos da cátedra sobre estas cosas, pero al final quien elige eres tú, porque Satanás, a pesar de que él arma sus planes, él no te empuja a ellos, ni te pone el revólver a que tú los hagas. Él simplemente tiende la trampa y tú eres el que decide si caes o no. Si caes en la red o no. Si caes en su red. Entonces eso provocó a Aliet, perdona que me extienda un poco, pero eso provocó que estando allí en la UCI, en ese momento ya determinante, y a pesar de ese desafío que con mis palabras en mi oración yo tuve para mi Señor, el Señor tuvo a bien tener 5 encuentros conmigo. Yo lo vi a Aliet así como te estoy viendo yo a ti. Sé que para muchas personas a veces es un tema complejo de aceptar. Es locura. Para algunos suena como locura, pero yo lo digo, yo lo he zanjado así. Yo sé que hay personas que lo creen y lo aceptan, y mi testimonio les ha edificado. Hay otros que piensan que Jesús, que Dios no tiene ese poder, o no escoge a la gente para tener un cara a cara, pero yo creo que yo fui escogido para eso, y tuve 5 encuentros con Jesús donde caminé junto a Él, donde recibí su abrazo, donde nos reímos, donde compartimos, e incluso yo logro salir de la clínica porque el mismo Señor me explica el origen de las enfermedades, y me enseña y me lleva en el espíritu a tener una batalla contra el virus del COVID. Y yo tuve también, así como tuve a Jesús, tuve frente a frente al virus. Él me permitió entrar en mi propio cuerpo, verlo, declarar una palabra, y a partir de esa palabra yo vi cómo el virus dentro de mí murió, y a partir de ese episodio yo comencé a mejorar en todos los valores sanguíneos que me tenían retenido allí en la UCI. Y gracias a eso, por eso parte de mi ministerio es un ministerio de sanidad. Dios me ha usado no por mí, por Él, porque Él ha querido, porque Él sana y hace con quien Él quiere, a quien Él elige. Pero he sido instrumento para que personas con cánceres, personas con enfermedades terminales, personas con dificultades en sus cuerpos, y aún la salud mental de muchas personas, mis ojos, mis oídos han visto los testimonios, ahí están en el internet, en las reuniones virtuales, en las reuniones de nuestra iglesia, de cómo el poder de Dios ha sanado la vida de muchas personas. El que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que escuche. Ahí fue donde Dios le habló directamente en sus oídos, y le abrió los ojos para que viera realmente ese proceso. Bueno, y esto ya se está poniendo muy interesante. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Y ahora, 7 Días TV Radio, la radio en televisión, presenta toda su programación en diferido a través de www.7diastelevisión.com, haciendo clic en la ventanilla 7 Días TV Radio. Y también nos pueden ver en las diferentes plataformas digitales. Domingos, una cita con Dios, con el pastor Joel Orozco. Lunes, mensajes del cielo, con el pastor César Emilio Gramajo.
Martes, La Palabra Habla, con la conductora y oradora Miriam Gramajo Acosta. Miércoles, Clínica para el Alma, con los pastores Santos y Giovanna González. Jueves, El Baúl de las Promesas, con la salmista, productora y oradora Aliex Solano. Viernes, Una Tierra Prometida, con la salmista y oradora Vilma Díaz. Sábados, Luz en las Tinieblas, con la conductora y oradora Marina Reyes. 7 días de radio, la radio en televisión. Y de nuevo con ustedes, gracias por continuar con nosotros. Pastor, usted ha iluminado su testimonio, los mensajes de Jesús. Háblenos al respecto. Mira, cuando yo tuve mi primer encuentro con Jesús, a mí me sorprendió la manera como Él me recibió. Yo literalmente, imagínate así como una película. Sí. Yo estaba así de pie y yo veo el hombre que viene caminando, pero no sabía quién era. Pero algo en mi corazón, algo en mi espíritu me dejó inmóvil. Yo no podía y sin embargo veía borroso. Y veía cuando ese hombre se iba acercando y así como ocurre en las películas, como que el velo se quitó, lo borroso se pasó y se abrió y yo veo y en mi espíritu yo supe que se trataba de Jesús. Amén. Cuando yo lo veo, lo primero que me imaginé, yo dije, ¿será que me morí? Claro. Pero claro, porque yo estaba esperando morirme realmente, como te acabo de decir hace un momento. Y yo dije, si me morí, seguramente viene a decirme que me voy para el infierno. Fue como, claro, porque nunca me imaginé, digamos, como ser merecedor de algo distinto, porque yo estaba en ese momento, te vengo diciendo, poniéndome a cuentas. Y yo decía, bueno, seguramente si me morí, seguramente el Señor lo que me viene a decir es, bueno, a cuentas. A cuentas. Y sin embargo, yo no pude acercarme donde Él. Yo simplemente estaba estupefacto de caer en cuenta que era el mismo Jesús, mi creador, el que venía caminando hacia donde ve. Y cuando se para frente a mí y se me acerca y me dice mirándome a los ojos, me siento orgulloso de ti. A mí eso me dejó en shock, porque yo tuve el espacio para pensar, ¿y por qué Jesús se sentirá orgulloso de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy aquí por desobediencia, no lo he hecho bien desde mi perspectiva. Y Él me dice, mi obra, yo la puedo ver en ti. Y eso me dejó todavía peor, porque yo decía, pero ¿cuál obra? Yo no la podía ver. Y ocurrió algo muy curioso, y es que el Señor me destapó la cabeza. Y cuando Él la destapa, yo no vi un cerebro, no vi sangre, sino que vi como unos circuitos. ¿Tú has visto como cuando tú destapas un computador y ves tu cable? Los chips y todo eso. Ajá. Y fue curioso porque aunque la cabeza la tenía destapada, yo podía ver como si en mi espíritu hubiera salido de mi cuerpo y yo pudiese ver mi propia cabeza. Y Él me dice, mira, aquí yo veo que está el amor, aquí yo veo que está la bondad, yo veo que está la paciencia. Y Él me fue enumerando las cosas que Él veía, pero que yo no podía ver. Eso es lo más interesante, que hasta ese momento, como mi conocimiento bíblico era limitado, yo no pude discernir que lo que Él me estaba hablando era sobre el fruto del Espíritu Santo. Él lo podía ver, pero yo no tenía ni idea que era eso. Y Él me dijo, yo necesito que a partir de hoy y de este momento, tú no seas selectivo y uses cualquiera de estas características de la manera que tú quieras, sino que todas trabajen al mismo tiempo. Y Él cogió mi cabeza y esos, digamos, microchips o cassettes, como lo queramos llamar, circuitos, y me tomó con sus manos y me los apretó sobre la cabeza. Y yo recuerdo que ahí desperté. Ese fue el primer encuentro con el Señor. Y yo me despierto, me percato que no estoy muerto y por supuesto viene un momento de duda, de confusión. ¿Fue un sueño? O sea, ¿de qué se trató esto? No lo podía discernir porque, bueno, te digo, hasta ese momento mi relación con Dios no había sido muy cercana, sino más bien religiosa, para decírtelo. Me levanto, hago cosas... Mecánica, exactamente. Y en ese momento ya como que yo digo, bueno, estoy confundido, no sé, pero qué interesante es que todavía no me he muerto. Por lo menos si no estoy muerto hay una oportunidad. Y bueno, siguió pasando y yo vuelvo a dormirme y vuelvo y tengo un segundo encuentro. Y ya en caminé junto a Jesús. Y estábamos agarrados de la mano y caminábamos. Y a mí me impactó que yo pudiera verle su rostro, porque todo lo que te voy a hablar, después con el tiempo, cuando comencé y me enamoré de los estudios bíblicos, cada una de sus palabras, de la manera como me las haya dicho, al final yo las encontré cada una en la Escritura.
Porque la todos palabra, los mensajes fueron, después él mismo se encargó de irme mostrando en qué porción de la escritura cada uno de ellos estaba. porque su palabra es viva y eficaz, llega en el momento que se necesita. Amén. Entonces, él lo primero que me dijo cuando ya quiso hablar de mí, él me dijo, mira, yo necesito que tú mueras a algo. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, la potestad de juzgar a otras personas no es tuya. No es tuyo. Y yo hasta ese tiempo me jactaba de que aun cuando con mis labios yo no criticaba a otras personas o no las señalaba ni las juzgaba por su apariencia, por lo que hacían o no hacían, pero en mi mente realmente había un cementerio. Y yo me creía mejor que muchas personas porque de pronto había gente que expresaba lo que yo callaba, pero en mi mente esa revolución de juicios, de crítica, de habladuría, Las de aceptaba. chisme, yo las consentí y las propiciaba. Sí. Y el Señor me dijo, no quiero que ni en tu mente, Ni en tu corazón. exacto, tú señales a nadie ni los juzgues, porque ni aún yo lo hago. El que juzga entra en condenación. Total. Entonces él me dijo, ni aún yo lo hago porque yo he venido a salvar al mundo, Él no no a ha venido- condenarlo. Él no vino a juzgar ni a condenar, sino a darles salvación y vida eterna. Amén. Entonces, y ahora, y todo eso lo he encontrado en la palabra. Amén. Y de verdad que eso me cambió la perspectiva. Porque vuelvo y te digo, la manera como yo me relacionaba, aún no siendo cristiano, porque yo creo que también no siendo cristiano nosotros caemos en ese juego de señalar. Facilito. Muy, muy fácil. Y aún siendo de Cristo, aún ya siendo parte de la familia de la fe, a veces nos sentimos con el poder o con la autoridad de señalar a alguien porque no piensa igual que yo, porque no viste igual que yo, porque no hace las cosas o no reacciona como yo lo haría. Esa es nuestra lucha, ¿no? Tratar de no juzgar y ver que la parte espiritual es la más importante. Antes de mirar la paja del ojo de mi hermano, es mejor que te quites el mugre que tú tienes Total. en tu ojo antes de juzgar. Ujú. Así es. Seguido de eso, seguimos caminando, pero yo observaba algo impresionante y era que yo decía, bueno, pero lo raro de este encuentro es que yo no veo sol, no veo como un entorno natural. Y cuando yo había escuchado que otras personas habían tenido experiencias similares, mucha gente dice, no, y el cielo es así, el cielo es asado, los ríos de oro, el mar de cristal, o sea, y yo decía, pero ¿dónde estoy? O sea, siempre fue un entorno muy tecnológico, de muchos circuitos, de muchos cables, de muchas cosas, y a mí eso me pareció siempre sumamente inquietante, porque no veía como naturaleza. Y recuerdo que después él me dijo, tú puedes creer en los ángeles, o sea, es decir, tú te puedes, pero yo necesito enseñarte que tú me los debes pedir primero a mí. Wow. Y yo te los enviaré para que te ayuden en todo lo que tú necesites. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos en el catolicismo especialmente, o algunas otras tendencias de la nueva era de hoy, hay gente que cree en los ángeles, pero no cree en el que creó a los ángeles. Creen en la creación, pero no creen en el creador. O no se relacionan con su creador. Y hay gente que está escuchando, yo creo en los ángeles, yo le pido a los ángeles. Y de alguna manera, esa estructura católica de pedirle a la creación, habían todavía vestigios de eso a mí. Y él me decía, los ángeles yo te los envío, pero pídemelos a mí. Y te ayudarán en las asignaciones, en las tareas. Y entendí que en el reino de los cielos existe lo que se llama la legalidad del reino y nosotros no podemos saltárnosla. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él y nosotros debemos pedirle a Él Todo y lo bueno, Él, ¿no? exacto, y Él nos los da. Amén. Otro de los mensajes que también el Señor me dio es que nosotros, los seres humanos, también, especialmente las mujeres, muchas veces toman la decisión de casarse o de tener hijos por temor a quedarse solas. Sí. Y en ese sentido, muchas veces se embarcan en el primer bus, como decimos en Colombia. La dejó el tren. Exacto. Entonces, se escogen parejas, buscan personas para compartir sus vidas sin las razones adecuadas. Y creo que la primaria de todas es el amor. El amor. A veces te casas por conveniencia, a veces te casas por compañía, otras veces te casas por procrear, otras veces confundida por el afecto, por lo que sea. Por obligación. Pero el Señor me dijo específicamente, no todos nacieron para estar en relaciones ni para tener hijos. Oh, no. Y a mí eso también, por supuesto, me rompió la cabeza, porque siempre nosotros en nuestra iglesia defendemos a la familia. Creemos que es la primera institución que Dios creó. Es la célula social, es el ministerio
único dador de vida que Dios instituyó, hombre, mujer, para linaje perfecto de la sociedad. Definitivamente. Pero también hay personas quienes Dios aparta, quienes Dios separa para unos propósitos específicos, empezando por Él. Amén. El mismo Jesús no tuvo linaje. Apóstoles como Pablo tampoco lo hicieron, y en la historia de la Biblia hay hombres, hay personas escogidos que Dios escogió. Obviamente no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, como lo que es el matrimonio no es para todo el mundo. Por eso vemos personas que se divorcian 1, 2, 3 y muchas veces. ¿Por qué? Porque deberías preguntarte si en realidad naciste para estar en una relación, porque hay personas también que tienen hijos y no les brindan el amor, no les brindan el cuidado y el tiempo. Y en un país como Estados Unidos, de verdad que también, ahora que he podido estar aquí y ver cómo es realmente la estructura familiar de este país, cuán compleja es por las distancias, por el tiempo, por el afán del dinero, porque si no trabajas no comes, tantas cosas que ocurren en este país que en realidad atentan contra la familia. Entonces te das cuenta tú que por dejar a tus hijos solos, por eso muchos caen en mundos como las drogas, como el alcoholismo, la depresión y tantas otras cosas tremendas que he podido ver en este país. Y después, todo el dinero que has trabajado no ha servido para sostener supuestamente a tu familia, terminas invirtiéndolo en clínicas de rehabilitación o queriendo echar el tiempo atrás, cuando el tiempo nunca vuelve hacia atrás. Nunca vuelve hacia atrás, y con el tiempo no se puede jugar. ¿Por qué? Y más ahorita con esta situación que estamos viviendo, en donde verdaderamente los hogares se necesitan con tiempo para poder sacar a los hijos adelante. La primera universidad de la vida es la familia, y es donde se aprenden principios y valores. Bueno, y no se muevan de ahí, que ya regresamos después de esta pausa. Especiales 7 días TV, radio y televisión. Reportajes periodísticos, homenajes, documentales, entrevistas, historias, crónicas y sucesos. Especiales 7 días TV, radio y televisión. Y recuerden, amigos televidentes de 7 días TV, una puerta al paraíso, que estamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, transmitiendo en diferido a través de www.7díastelevisión.com. Bueno, y continuamos con la entrevista del día de hoy con el pastor Brian de Moya. Pastor, continúe con su testimonio. Otra de las experiencias más hermosas que viví allí fue entender que, a pesar de lo difícil que pudo haber sido estar allí, el Señor, además de su compañía, no me permitió experimentar esa soledad de estar en esa sala de UCI lleno de aparatos, de conexiones, de electrodos, y tuve una visión que yo siento que hasta el día de hoy ha transformado mi mente respecto a la vida de oración, a la importancia de la oración y de la intercesión. Hasta ese momento yo no tenía claro ni qué era orar, ni mucho menos qué era interceder, en la manera, al menos como lo veo y lo concibo hoy. Y es que en ese momento, después de estar en uno de esos encuentros con el Señor, yo tuve una visión dentro de la visión. Wow. Y en esa visión yo vi que en el cielo, en el firmamento, salía un lienzo. ¿Tú has visto como los lienzos donde se pinta al óleo? Sí. Pero era como un lienzo, digámoslo así, de un estilo no tan simétrico, sí, sino así como antiguo, con bordes irregulares. Y ese lienzo se abrió sobre el cielo y comenzaron a salir voces. Y yo, por un momento, me quedé un poco como intentando escuchar cuáles eran las voces que salían de allí, y descubro que esas voces, muchas me eran familiares, me eran conocidas. El Señor permitió que en ese momento se hubiese abierto ese espacio para yo escuchar las oraciones que se estaban haciendo por mí. Lo que yo no sabía era que mientras yo vivía estas experiencias, mi madre, ella, producto de la gente que le llamaba o le escribía para pedirle información sobre mi estado de salud, ella decidió crear un grupo de WhatsApp, porque ella decía que cada persona que le preguntaba merecía conocer cuál era mi estado. Y a veces era difícil poder contestar 20, 30, 50, 100 mensajes cada día. Cadenas de oración, y además que la palabra dice que, Dios dice en su palabra que todo lo que pidieres en oración creyendo se os dará. Y más las oraciones de una madre por su hijo. Por supuesto. Entonces mi mamá, lo que se le ocurrió fue agrupar a todas estas personas, creó un grupo para mandar los reportes médicos y por allí recibir las oraciones que estas personas hacían. Entonces, cuando yo me sentía, porque por supuesto en el proceso hubo momentos de flaqueza, a pesar de haber tenido encuentros con Jesús, había momentos, estamos hablando que fue una experiencia total de 14 días,
Largos. Pero hubo momentos, 10 de los cuales fueron en la UCI, 10 en UCI, 4 en la habitación. Pero hubo momentos en que me sentía así debilitado y entendí que el Señor me permitía ese lienzo, escuchar las oraciones, porque cuando esos momentos llegaban y tampoco estaba con Jesús, yo recuerdo que me ponía con mucha atención a escuchar las oraciones y eso me daba mucha paz. El lienzo de las oraciones. El lienzo de las oraciones. Qué lindo. Y entendí que eso que esa gente hacía por mí, ese tipo de oración, repercutía, claro, en su y era lo sanación. que nosotros en la iglesia llamamos intercesión. Qué lindo. Por un momento olvidar de que tienes problemas, que tienes circunstancias, que tú también vives tus propios momentos de debilidad, no considerar que lo tuyo es más importante que lo de tu hermano No. y poder decir, aunque yo también necesito cosas, voy a orar, voy a clamar, voy a pedir por la necesidad de mi hermano. Y hay que hacerlo. Y Hoy hay que más que hacerlo. nunca se necesita como el pan diario. Claro, y de hecho, a causa de esas oraciones, a causa de esas intercesiones, cuando yo salgo, ese es el que yo cuento como el inicio del ministerio, que ya ahorita vamos para allá. Y lo otro, muy importante, que el Señor recalcó en estos encuentros fue la importancia del estudio de la palabra. Porque la Biblia es clara y dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. De Dios. Y el Señor me llevó a vencer el virus a través de su palabra. El mismo Jesús, ya prácticamente que fue el mensaje de despedida, me mostró, me dijo qué debía hacer. Me dijo, vas a tener un enfrentamiento, o sea, te voy a poner cara a cara con la enfermedad. Y eso fue lo que catapultó, o sea, o lo hacía o me quedaba allí más tiempo. Y el Señor me recordó que nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, tendemos a perder nuestra identidad de hijos. A no darle la real trascendencia y dimensión al sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque Isaías 53 nos habla de que ya el Señor nos hizo sanos. O sea, fue allí en la cruz donde Él también nos arrebató, no solamente de las manos del pecado, de la muerte, sino también de la enfermedad. Ya Él pagó. Y por sus llagas fuimos curados. Exactamente. Curados. Y muchas veces es la única esto realidad. se nos olvida, Aliet, se nos olvida, pero por completo. Entonces el Señor lo que hizo fue recordarme esa identidad de que ya Él lo hizo y que yo simplemente tenía que declarar con mis labios la palabra y decirle, hacerla tuya, esa promesa. Y decirle a ese virus en el nombre de Jesús que tenía que estar fuera de mí porque no tenía autoridad ni sobre mi salud, ni sobre mis pulmones, ni sobre mi mente. Y entonces el Señor me hizo recordar todo eso para poder hablarle con autoridad. Y cuando lo hizo, literalmente me puso frente al frente. Yo comparo este proceso de una manera muy jocosa. Ustedes recordarán la pastilla de chiquitolina del Chapulín, que él se volvió así chiquitito. Nunca viste el Chapulín. Sí, pero fue hace harto. Claro, y resulta y pasa que el Chapulín se tomaba esa pastilla y se volvía así de chiquitito. Entonces yo siento que yo me tomé la chiquitolina de Cristo, me volví chiquitito. A mí me dieron 2 y por eso quedé y yo pude entrar a mi cuerpo y así microscópicamente tuve ese encuentro con el virus. Allí recuerdo, le dije las palabras tal cual como el Señor me las había dicho y el virus se quemó frente a mis ojos. En ese momento mi cuerpo, yo podía ver que habían unas manchitas blancas, pero todo era negro y entendía que lo blanco era mi cuerpo. No lo negro era la enfermedad. Y cuando yo declaro las palabras sobre el virus se consumió en el fuego. Esa misma noche, para cerrar este tema, ya era el 14 día, ese fue como el 8º, 10º día en UCI. Sí, porque como el 8º, 9º. Estaba en la unidad de cuidados intensivos y después lo iban a entubar al día 14. Resulta y pasa que en ese momento fueron a tomarme los exámenes de sangre. Pero por supuesto en mi humanidad yo estaba nervioso. Porque como me dijeron, te vamos a intubar. Y me dijeron, como mañana te encontremos que tus valores sanguíneos permanecen igual o siguieron bajando, te tenemos que intubar. Y yo no quería. No quería. Yo comencé a llorar y a pesar, por eso hoy en día cuando alguien entra en una crisis de fe, intento animar. Trato de ser un poco más misericordioso, porque a veces somos como tan implacables con la gente, de entender también sus procesos y que es un proceso. Todo en Cristo es proceso. Y resulta y pasa que, bueno, al final una enfermera me abrazó y me dijo, mira, tranquilo,
cree en el Señor. Ella no sabía lo que yo estaba viviendo, pero me animó con sus palabras, me dijo, lo que tiene que ocurrir ocurre, permítenos sacarte la sangre. Bueno, yo al final accedí, y al día siguiente, cuando llegaron los resultados, el médico y toda la junta médica llegó a mi camilla a decirme que mis gases arteriales se habían casi triplicado después de esos encuentros con el Señor. A causa de Claro, la oración. entonces, claro, yo los tenía en 39, que fue el valor que me iba a llevar a la UCI, y de 39 se elevaron casi a 90. Qué bendición. Y el doctor me dijo, bueno, esto no podemos todavía estar confiados. Como puede que si te lo volvemos al día siguiente a hacer, puede que bajen, como puede que suban. Entonces no podemos aún hablar de que hay un patrón establecido de que ya estás superando. Pero cuando ya me dicen, no, están en 90, por supuesto que esto me llena más de confianza, y yo seguí orando, pidiéndole a Dios, porque ya eso era como la prueba de que todo lo que yo había vivido era real. Porque, vuelvo y te digo, aún una parte de mí tenía el conflicto, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué el Señor tuvo? ¿Por qué me quiso hablar de estas cosas a mí? ¿Para qué? Y en ese momento mi pregunta era, ¿por qué? En Ahora ya entiendo el ¿Para qué? Ahora viendo los frutos de esos encuentros. Y en el tercer día, después del final de los encuentros, mis gases pasaron de 90 a 188. Espectacular. Y el doctor me dijo, vemos muy difícil que en esta curva tan ascendente y tan rápida No intubo. vuelvas para atrás. No. Descartamos la intubación y te vamos a mandar ya de manera preventiva a una habitación un par de días para hacer un monitoreo. De ahí los gases siguieron subiendo hasta que llegaron a normalizarse y me dieron de alta. Pero todo esto fue un proceso De 15. que yo siento que hoy me hicieron una persona mucho más fuerte, más consciente de los propósitos de Dios en nuestras vidas, de la importancia de tener una relación con Dios. Es que la verdadera realidad de las pruebas es que Dios te quiere en un nivel más alto, con un propósito más definido. Y como las águilas, que renueves esas alas, ese pico, esas garras, y puedas volar más alto que las palomas. Amén. Y no se muevan de ahí, que ya regresamos con el último bloque de esta entrevista. Salmo 89. Pacto de Dios con David. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono.
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey en el Santo de Israel. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar mi gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevó en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén
y amén. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Está presentando Testimonios TV. Y continuando con nuestro invitado el día de hoy, el pastor Brian de Moya. Pastor, cuéntenos cómo nace este lindo ministerio, Los Valientes del Cordero. Cuéntenos. Mira, Liel, que dentro de todas las experiencias que viví allí, una cosa son los mensajes y otra cosa son, digamos, los anexos de todo lo que ocurrió durante ese tiempo estando en la clínica. Pero algo muy curioso es que dentro de los 10 días específicamente que estuve en la UCI, es como si una emisora hubiese estado encendida en el tiempo de la UCI, que repetía sin parar durante todo ese tiempo el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9, que decía: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y claro, entonces, y eso se repetía, y se repetía, y se repetía, y algunas veces yo le prestaba atención, otras veces lo escuchaba más despacio, pero siempre estuvo allí presente. Y claro, en la medida que cada uno de estos episodios fueron ocurriendo en el proceso de la estadía en la UCI, cuando yo salgo, por supuesto que eso se queda aquí. Ahí iba adentrándose en su corazón, porque iba es metiéndose, que entra por acá. Claro, iba metiéndose. El Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Son dos promesas. Y me hace recordar también el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ella discutiendo cuál era el lugar de la oración, si era en Samaria, si era en Jerusalén, si era en el templo. Sí, el Señor quiere que nos congreguemos. Sí, yo lo defiendo, porque la Biblia es un manual que nos invita y nos lleva. El mismo Jesús se congregó. Pero de nada sirve la congregación si tú no te congregas con Él aquí. O sea, el primero en ti. Tu corazón, tu claro. Jerusalén. Dice la Biblia en Romanos 12:1 que nuestros cuerpos son un sacrificio vivo y que esa es la verdadera adoración. Si no hay relación, si no hay intimidad de ti, de nada te sirve después ir a compartir en una iglesia, porque entonces no vas a estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia de tus hermanos. Tienes que vivirlo y experimentarlo tú para después irlo a compartir con tus hermanos en la congregación. Hay algo muy lindo que he aprendido últimamente que dice que el que no conoce, no ama. Y a ti, hermano televidente que nos escucha, lo invito a que conozca del amor de Dios, de ese amor que Jesucristo nos ha dado desde el día que pagó en la cruz. Guárdalo en tu corazón. Es el amor más grande que podemos tener y la certeza de que Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar, aún en medio de la enfermedad. Él estuvo ahí contigo. Amén. No temas, no desmayes, que yo siempre voy a estar contigo. Qué privilegio tan grande. Tremendo. Yo recuerdo eso y sinceramente te lo confieso, algunas veces lloro. Después de eso, te confieso, no he vuelto a verlo. No es el mismo. No he vuelto a verlo y a veces lloro y le digo: Señor, quiero verte. Pero eso sí, sin estar en una UCI, no quiero estar otra vez en una clínica, pero quiero verte. Y lo más cercano que una vez viví, después de salir de la clínica, fue que me aventuré por primera vez a hacer un ayuno total. Y dije: voy a hacerlo 3 días, pero 0 comida. Y dije, porque tenía un propósito muy importante y entiendo el poder del ayuno. Y cuando iba llegando al segundo día me estaba muriendo. Y yo mismo me consolaba y me animaba y yo me decía: pero científicamente está comprobado que nadie se muere a los 2 días que dejas de comer. Y el cuerpo me temblaba, era algo que yo no dominaba. Yo no podía manejar y me sentía mal y yo lloraba, hasta los mocos se me ocurrían solos en esa experiencia. Y porque mi cuerpo añoraba la comida, pero yo entendía que era la misma prueba, porque nunca antes había hecho un ayuno. Vencer la carne no es fácil, porque ahí es donde están la mayoría de los pecados. Definitivamente. Pero recuerdo que en ese momento, y para remate, no estaba ni en mi casa ni en mi ciudad, estaba en una casa ajena, y me tocó encerrarme en el cuarto cuando entré como en esa crisis, porque no quería que nadie me viera así. Y recuerdo que me arrodillé allá al borde de esa cama de la casa de esa amiga y comencé a pedirle a Dios que hiciera algo, porque yo no quería ni dejar el ayuno, ni quería llamar a alguien: llévenme a una clínica. Y yo sabía que era algo espiritual, que no era algo de índole carnal, porque por mucho que yo me llenaba la mente y decía: no te vas a morir, no te va a pasar nada, pero peor me ponía. Y en ese momento en que yo estaba llorando y yo le pedía a Dios, yo vi su mano, la mano de Jesús, y pude ver las señales donde Él me pasó un pedacito de carne. Y con eso a mí se me quitó todo
se me pararon las lágrimas, en ese momento dejé de temblar y es como si ese dolor, esa crisis, así automáticamente pude volver en control y logré terminar mi tercer día perfecto, sin ningún, y al final el Señor me recompensó regalándome un ejercicio espiritual que de hecho he hecho aquí en California, que se llama Caminando con Jesús, porque esa es nuestra misión en nuestro ministerio, poder también llevar a otras personas a conectarse y a tener una experiencia con el Señor. Claro, caminando. Porque nosotros, aunque yo soy pastor y aunque cualquier pastor te dirá, sí, es importante que yo ore, que haga, que todo lo, porque el Señor me lo pide, que así debe ser. Realmente yo considero que el éxito del pastorado es poder también llevar a otras personas a que se conecten con el Señor y tengan una relación directa. Por supuesto, también los pastores necesitamos guiar, necesitamos, como Moisés, como todos los líderes lo hicieron, que fueron unas guías, pero también nosotros debemos ayudar a la gente a no depender solamente del guía, sino a tener una relación íntima y personal, porque el que va a salvarte, el que va a sanarte, el que dio la vida por ti, no es el pastor, no es el hombre, no es el ministro, es Él. Nosotros somos unos guías, nosotros somos sacerdotes, nosotros ministramos las cosas de Dios aquí en la tierra, pero el que tiene el poder para hacerlo es Él. Entonces el éxito que yo considero para mí de ser pastor es llevar a más personas a tener una conexión y a tener una relación verdadera con Jesús. Y a causa de ese ayuno nació este ejercicio que se llama Caminando con Jesús, que es un senderismo en el cual a través de unas reflexiones nosotros llevamos a las personas a que conozcan, experimenten ese Dios vivo que nos ha dado todo. Y hemos tenido testimonios de gente que ha escuchado la voz del Señor, que ha sido ministrada por el mismo Espíritu, porque allí eres tú y Dios. Allí no hay pastor, allí no hay nadie, sino de que tú solo haces ese recorrido con unos contenidos que me reveló directamente el Señor a través de esa experiencia, y mucha gente se ha conectado y hoy en día es parte de nuestro ministerio a causa de ese ejercicio espiritual. Aquí en Estados Unidos hay un término muy bonito que dicen que we have been called planters. Hemos sido llamados plantadores. Amén. Pero nosotros necesitamos empezar por nosotros, que es Jerusalén. Después, lo que aprendimos en la iglesia, nosotros lo llevamos como sacerdotes, como para enseñárselos a otros. Pero ellos, a su vez, tienen que buscar esa relación íntima con Dios para que cuando se llenen ellos por el poder del Espíritu Santo, vayan y compartan las buenas nuevas con los demás hermanos. Es una cadenita alimenticia y ese es el propósito que Dios ha tenido para con ustedes. Qué privilegio tan grande con esa misión. Continúenos informando ese senderismo, caminando con Jesús. Qué maravillosa misión tiene Dios para con usted después de esa crisis de salud tan grave que tuvo a causa del COVID-19, pastor. No, y para mí como pastor, como ministro de Dios, es un honor poder uno ser instrumento, poder uno, aunque también nosotros claramente necesitamos de Jesús y seguimos necesitando del mismo Dios, de nuestras ovejas, poder guiar a otros. Es un privilegio realmente, y poder ver también la obra transformadora del Señor, porque también he entendido que nosotros no somos los que hacemos cambiar a la gente. Por mucho que nos exaltemos, por mucho que tú quieras gritar, por mucho que tú quieras que la gente cambie, mientras no existe ese punto de conexión, Cristo, el hombre, la gente no va a estar receptiva al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una consecuencia de tu relación con Cristo. Cuando tú te relacionas con Jesús, Él te entrega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a Jesús al encuentro. Amén. Pero cuando tú recibes a Jesús, es cuando el Espíritu Santo ya mora en ti. Qué y es lindo. Cuando también eres adoptado ya de manera plena, formal, legal, como hijo o hija de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a través del ministerio Valientes del Cordero, como acabas de decirlo tú, a poner la semilla. De pronto nosotros somos el Pablo que siembra. Y de pronto hay gente que no se queda con nosotros porque encontraron a Apolo que lo riegue. Pero al final, sea que se quede o sea que reciba y se vaya, el crecimiento lo da el Señor. Lo da el Señor en ti, exacto. ¿Hay alguna línea telefónica, una website que usted pueda mostrarnos o enseñarnos en dónde lo pueden encontrar a través de las redes, para que la gente que esté interesada, por ejemplo, en Colombia y no sepan dónde congregarse, puedan encontrarlos a ustedes? Díganos, pastor. Claro que sí. Mira, quiero decirle a toda la audiencia de este programa maravilloso de Testimonio TV, quiero decirte que nosotros, Valientes del Cordero, tenemos nuestra página web www.valientesdelcordero.com.
Aquí puedes encontrar nuestra emisora, donde vas a encontrar música, porque nuestro ministerio también va muchos jóvenes, trabajamos mucho con los colegios allá en Santa Marta, en nuestra área de Colombia. Y también puedes conseguirnos en Facebook o Instagram, o TikTok, o Twitter, como Valientes del Cordero, @Valientes del Cordero, en nuestras redes sociales. Y ya directamente conmigo también, en mi perfil de Facebook es con el que más me familiarizo, como Brian de Moya, Brian con V, con B pequeña, Brian de Moya. Si en este momento parte de la entrevista, de este contenido, te ha llamado la atención, preferiblemente si no te congregas, si no tienes iglesia y quieres conocer un poco más de la nuestra en Colombia o aquí en Estados Unidos o México y España, que tenemos presencia, gracias a que nacimos en la pandemia, Dios quiso que tuviéramos unos grupos, unas células en estos países, y de hecho por eso estoy aquí, porque ya tenemos nuestro primer grupo en casa aquí en el sector de California. Así de que si estás en California o donde sea y quieres, también tenemos una escuela virtual. 5 días a la semana tenemos estudios bíblicos y encuentros de oración e intercesión para personas que no viven en ninguno de estos puntos físicos. Pero si vives en Colombia, en Barranquilla, Fundación o Santa Marta, allí tenemos también iglesias y grupos. Y en los Estados Unidos, en España y en México tenemos también grupos. O si estás por fuera de estos lugares, pero igual quieres interactuar y conocer más del ministerio, apoyar también nuestras causas, pues también trabajamos en obras sociales, también puedes escribirnos en nuestra página web o en las redes sociales y entrar en contacto. También, si me permiten, un número de WhatsApp, +57 si estás fuera de Colombia, 301-501-9091. Muchas gracias, Pastor Brian de Moya, por haber aceptado la invitación para la cadena 7 Días TV. Este es su programa Testimonios TV. Esperamos, televidentes, que haya sido de gran bendición, primeramente en sus hogares, porque sabemos que todo el mundo estamos pasando por muchas necesidades y este testimonio puede tocar la puerta de su corazón como ha tocado la nuestra. Muchísimas gracias, Pastor. No, Aliet, a ti, a todos los televidentes, a todas las personas que se han conectado, yo les pido primero que repliquen, que comparten este mensaje. Tú puedes evangelizar, no necesitas ponerte con un bafle, ir a las esquinas como suele pasar en América Latina. Sí. Tú puedes hoy en día usar tus redes sociales para hablar del Señor. No importa lo que otros pastores digan de que tienes que ser teólogo, que tienes que ser alguien. No, tú desde tus redes sociales puedes compartir estos mensajes, y yo creo que una buena manera es compartir los testimonios de personas que se esfuerzan como ustedes y tienen este hermoso ministerio de los medios de comunicación, compartiendo y entra a la página y comparte otros testimonios, comparte los contenidos, porque no sabes si algo de lo que yo hablé o de lo que han hablado quienes me precedieron en anteriores entrevistas es la palabra que alguien necesita escuchar para sanarse, es la palabra que alguien necesita oír para evitar cometer un suicidio, para salir de la depresión, para tantas cosas, o para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que tú también eres instrumento de Dios. Si quiere, Pastor, dirigir una oración, porque sabemos que va de regreso a Colombia dentro de pocos días, sería de gran bendición para este hogar. Gracias nuevamente por haber venido, pero si gusta dirigir una oración bien bella, Pastor, porque sabemos que le están esperando allá en sus hogares. Claro que sí, yo te invito a que allí con actitud, desde tu casa, desde tu celular, tu televisor, cualquier dispositivo que te conecte, cierra tus ojos. Yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, a esta hora, te pido, Señor, que perdones mis pecados, perdona todas mis ofensas. Y hoy quiero reconocerte y aceptarte como mi Señor y como mi Salvador personal. Borra mi nombre del libro de la muerte e inscríbelo en el libro de la vida. A partir de hoy, Señor, confieso con mis labios que soy tuyo, no solo en esta vida, sino para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida, Señor, de este ministerio, bendigo la vida, Señor, de Héctor, la vida de Aliet, de sus hijos, la vida de cada televidente, Señor, que ha dispuesto su corazón hasta el final para escuchar esta entrevista, cualquiera que sea la necesidad que ellos viven de salud, finanzas, en el hogar, relaciones, trabajo, escasez. Hoy en el nombre de Jesús te las presento, Señor. Ministralos a cada uno, Señor, y dales conforme al deseo y a las peticiones de sus corazones. Te presento cada petición en el nombre poderoso de Jesús, y permíteme conocer, mi Dios, los testimonios que a partir de esta entrevista se multiplicarán no solo en California, sino en el mundo entero. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por haber estado con nosotros en este programa, y los esperamos en la próxima emisión de este su programa Testimonios TV.